Hola a todos, mi nombre es Lidia y en este video vamos a hablar sobre la resistencia bacteriana. ¿Qué es la resistencia bacteriana? Es la resistencia a un antibiótico que se produce cuando la bacteria es capaz de sobrevivir y crecer en presencia de uno o más antibióticos. Cuando esto sucede, la bacteria resistente continúa causando la infección, como que si nadie lo estuviera impidiendo. La resistencia bacteriana tiene una base de origen que puede ser natural o adquirida. La resistencia natural es un carácter constante de cepa de una misma especie bacteriana y es un mecanismo permanente determinado genéticamente y sin correlación con la dosis de antibiótico. Un ejemplo de esto sería que la bacteria Proteus mirabilis es resistente a las tetraciclinas, que por un proceso natural de expulsión del antibiótico y a la colistina debido a la presencia de un lipopolisacárido que va a disminuir la afinidad de los antibióticos polipeptídicos a su sitio blanco. Por los antibióticos polipeptídicos tienden a destruir las membranas de las bacterias, pero en este caso ya no se va a llevar a cabo debido a que va a disminuir su afinidad debido al componente de la bacteria, que en este caso es el lipopolisacárido. Seguidamente tenemos a la resistencia adquirida, que esta resistencia es característica propia de una especie bacteriana que por naturaleza es sensible a un antibiótico, pero que ha sido modificada genéticamente ya sea por mutación o por adquisición de genes de resistencia. Otro ejemplo de esto sería que la resistencia a las quinolonas por modificación del ADN girasa en las enterobacterias o las mutaciones generadas en los genes que codifican a las porinas trae como consecuencia el bloqueo del ingreso del antibiótico al interior del microorganismo. Seguidamente, hablaremos sobre los principales mecanismos de resistencia. Por medio del mecanismo expresado y el mecanismo de acción del antibiótico, las cepas bacterianas pueden adquirir resistencia. Como número uno tenemos a las bombas de flujo, que estas transportan al antimicrobiano o más bien conocido como antibiótico hacia el exterior de las células sin modificaciones y sin acción antimicrobiana. Para ello, la bacteria dispone de bombas de expulsión dependientes de energía, que pueden comportarse como sistemas de eliminación de uno o varios antibióticos. Número 2. Tenemos a la modificación o inactivación de antibióticos mediante enzimas hidrolíticas. Es el mecanismo más común de resistencia adquirida y está determinada en gran medida por la producción de enzimas que hidrolizan al antimicrobiano. Número 3. El bloqueo de la penetración del antibacteriano mediante modificación del sitio activo. Esta es una alteración o modificación del sitio de unión del antimicrobiano que se traduce en una pérdida de afinidad y por ende impide ejercer su acción. La modificación de un aminoácido genera un blanco diferente y así disminuye la afinidad de unión por el antimicrobiano. Número 4. Alteración o disminución de la permeabilidad de la membrana celular bacteriana. En este caso suceden cambios en el diámetro y número de porinas que pueden bloquear el ingreso del antimicrobiano a la bacteria. De esta manera el antibiótico no va a poder penetrar la superficie de la bacteria y asimismo pues igual no va a poder alcanzar el núcleo celular. Y se dice que esta es la forma más frecuente de la resistencia natural. Número 5. Biofilmes. Las bacterias que forman biofilmes están protegidas de la luz ultravioleta, de la deshidratación y de la acción de los antibióticos. Los mecanismos de la defensa del organismo como fagocitosis, la resistencia antimicrobiana, los antibióticos dentro de la biofilme se debe a múltiples mecanismos que pueden incluso actuar de forma sinérgica. Y número 6. Sobreexpresión del sitio blanco. Este es un mecanismo que solamente se ha descrito en aislados clínicos de microbacterias. La duplicación genética de las mutaciones de los promotores implicados en la transcripción de estos genes son probablemente el mecanismo responsable. Se dice que la disminución o inactivación del antimicrobiano consiste en una serie de cambios estructurales y mecanismos desarrollados por las bacterias para evadir la acción que ejercen sobre ellas los antibióticos. Por último, vamos a hablar de las bacterias que pueden presentar resistencia a los antibióticos como resultado de mutaciones cromosomales e intercambio de material genético de otras bacterias o fagos a través de mecanismos como transformación, transducción, transposición o conjugación. Seguidamente vamos a observar una imagen en donde vamos a visualizar que el proceso de conjugación está mediado por plasmidios, elementos conjugativos que tienen la propiedad de transferirse de una célula a otra gracias a un contacto cercano entre ambas células mediante un poro de conjugación o pili sexual. Seguidamente tenemos a la transducción, que es la transferencia de material genético de una bacteria a otra mediante un virus que infecta a las bacterias, llamado bacteriófago.
Y tenemos a la transformación, que es la captura de ADN extracelular del medio que puede integrarse en el genoma y expresarse. Gracias y recuerden que el aprendizaje nunca agota la mente.